Bienvenidos de nuevo un día más. Podemos estar conjuntamente meditando en temas tan interesantes como los que nos ofrece la palabra de Dios, temas que nos edifican, que construyen reino dentro de nuestra vida, en nuestro corazón. Y estamos devocionalmente en primera parte de este programa, Semilla de Mostaza. Estamos hablando del problema que nos trae el caos, la situación adversa que se produce cuando tenemos una excesiva confianza. Estuvimos hablando incluso de accidentes laborales, accidentes domésticos, cuando algo es cotidiano, cuando algo es habitual. El ser humano tiende a bajar la guardia y tiende como de alguna forma a dejarse en la confianza de lo habitual, de lo cotidiano, y ahí es donde puede venir el percance, el accidente, el incidente, el tropiezo en las cosas cotidianas que no le damos importancia, le restamos cierta peligrosidad, pero que la tiene. Hay miles de muertes anuales en el hogar por accidentes domésticos. Vimos la estadística y sorprendentemente, para que usted vea que no estamos inventando nada, 2.500 muertes en el hogar anualmente aquí en España. Usted puede consultar las cifras en el Instituto Nacional de Estadística, como 54.000 accidentes en el itinerario laboral, muchos de ellos porque uno se confía, baja la guardia, baja un poquito esa recepción de la peligrosidad y uno piensa que va en piloto automático y va confiadamente. Entonces estuvimos viendo cómo eso puede pasar factura a nuestra vida. Estuvimos viendo cómo en Nehemías 13 el sacerdote Eliasib, él entró en parentesco, sus hijos se casaron entre sí con Tobías. Tobías, recuerden que en Nehemías 6 estuvimos viendo que era parte de los enemigos que no querían la reconstrucción de Jerusalén. Eso nos habla de una manera directa acerca de que nosotros podemos caer en el error, en el grave error de bajar la confianza y emparentar con las cosas de este mundo. La palabra de Dios nos dice que el que ama este mundo se constituye en enemigo de Dios. La resolución de Nehemías fue contundente y dijo que cuando él supo, Nehemías 13:7, el mal que había hecho Eliasib por consideración de Tobías, dice que entonces tomó, le pesó en gran manera, y en el 8 dice, arrojó todos los muebles de la casa y a Tobías fuera de la cámara. Y eso es lo que ya vimos que teníamos que hacer. Pero eso trajo también una consecuencia que ya vimos la semana pasada. Y es que se apagó el altar de Dios, el sacerdocio, la libación, la unción. Se acabó el ofrecer a Dios lo que Él merece porque los levitas se marcharon. Se había descuidado el templo. Así que hubo otra solución. Reprendió a Ageo, a todos los que estaban en la casa de Dios y pidió restablecer los diezmos, sin lo cual no hay alimento, no hay alegría, no hay esperanza en la casa de Dios, y puso delegados fieles, sacerdotes fieles, para llevar a cabo la obra del Señor. Hoy entramos en la tercera consecuencia cuando bajamos la confianza, o sea, cuando aumentamos la confianza y bajamos la guardia, quiero decir, perdónenme. Y vemos ese tercer punto en Nehemías 13, versículo 15, y es la pérdida de la santidad, del respeto a la voluntad de Dios. Aunque aquí vamos a ver que está hablando del Sabbat, aunque aquí vamos a ver que está hablando de la ley, nosotros ya la ley cumplida por Cristo tenemos el nuevo pacto, pero nos es igual de útil entender que no podemos bajar la guardia ante los parámetros que Dios tiene diseñados para usted y para mí, el deseo de su corazón. Dice, recuerden que aquí están en la ley. Dice Nehemías 13, versículo 15, en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos, de toda suerte de carga que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Para ellos el día de reposo era un día que tenían que descansar porque era dedicado al Señor. Ahora déjese la ley, dejemos el legalismo y entendamos que nosotros, nuestro reposo es Cristo.
Nosotros no podemos encontrar el descanso en las cosas de este mundo. Nosotros no podemos encontrar el descanso en la playa. Nosotros tenemos nuestro tiempo dedicado al Señor. Ya no es un día, son todos los días de nuestra vida. Ahora, ellos estaban violando la ley que conocían y que les era totalmente imperativa en su vida de consagración. Nosotros ya no guardamos ese reposo, ese sabbat, pero sí guardamos todo el nuevo pacto, toda la palabra de Dios que ha dejado escrita no en una tabla de piedra, sino en nuestros corazones. Y dice, y reprendí, dice ahí el versículo 17, a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. Nosotros podemos comparar, asemejar esto a todas las cosas que el día a día la palabra de Dios nos da como un consejo. Usted tiene que amar a su enemigo, usted tiene que darle de comer si tiene hambre, darle de beber si tiene sed, usted tiene que perdonar a todos los hombres sus ofensas. En lo que depende de nosotros tenemos que estar en paz con todos. Nosotros debemos de andar en santidad. Toda esa es nuestra ley, la ley del nuevo pacto, la ley del Espíritu, la ley de que tenemos que negar nuestra carne, tenemos que morir al yo para así resucitar juntamente con Cristo, para tener la nueva vida, porque no hay resurrección sin muerte y no hay gloria sin cruz. De modo que el sabbat del pueblo judío para nosotros ahora es la vida de consagración a Jesús. Pero ellos habían perdido. Mire usted, cuando nos emparentamos con Tobías, se pierde la libación, el sacerdocio, la adoración, la alabanza. Se pierde el ministerio levítico de consagración y servicio en el templo. Pero también, hermano, hermana, amado, amada, también perdemos nuestro compromiso con agradar a Dios. Perdemos nuestro compromiso con respetar la palabra de Dios. Perdemos nuestra sinceridad, fidelidad a Cristo, sincera fidelidad a Cristo. Como dice el apóstol Pablo, temo que seáis extraviados de vuestra sincera fidelidad a Cristo. Nos volvemos infieles. La infidelidad vino al pueblo. Los sacerdotes, los levitas se volvieron cada uno a su lugar, los que tenían que estar cuidando del templo, porque Tobías había tomado el lugar que era exclusivamente de Dios. Por lo tanto dice que lo reprendió, y entonces dice el 19, sucedió pues cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros si nos hemos emparentado con las cosas del mundo? Hemos perdido el deseo de ir a la iglesia, de adorar, de alabar, de diezmar. Pues ustedes sigan este itinerario, sigan este camino. Primeramente hay que echar a Tobías, hay que echar todo lo que se infiltró en nuestro corazón, quizá con una serie televisiva, quizá con una amistad que no debemos, quizá con un yugo desigual. Hay que echar a Tobías, hay que echar toda contaminación de nuestro corazón. Después hay que volver a dedicarnos a la casa de Dios, a restaurar el altar. Después tenemos que cerrar las puertas a todo lo que nos hace olvidarnos de la ley. A veces un hobby, a veces cualquier cosa que pueda ocupar, usurpar el lugar de Dios. Cierren las puertas. Dijo, cierren las puertas. Y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. El que entra en el aposento secreto, cierra la puerta. El que pide a Dios en el secreto, Dios le recompensa en público. Y cuando le pedimos a Dios un pescado, no nos va a dar una serpiente. Y si le pedimos pan, no nos va a dar una piedra. Tenemos que buscar a Dios. Son tiempos de búsqueda de Dios. No podemos hacer que este mundanal ruido, esta vorágine, este estrés que nos lleva corriendo, impidan que tengamos tiempos para Dios. De ahí la importancia de congregarnos, de ahí la importancia de estar en los asuntos del Padre, de estar con nuestra mente orando, adorando, intercediendo, de estar con los que aman al Señor, levantando manos santas sin ira y sin contienda, como dice la palabra de Dios, con aquellos que invocan el nombre del Señor Jesús, y que lo hagamos con un corazón puro. Así que vemos cómo ya en el 22, para terminar hoy, y ya dejamos la última consecuencia para la semana próxima, y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Miren ustedes, en Génesis 4 termino, dice que el pecado está a la puerta. Nosotros tenemos que entender que el pecado llama a la puerta, el pecado quiere entrar. Dice en Génesis 4, cuando Caín quería atentar contra
Abel, y Dios lo sabía, y le dijo Dios a Caín. Entonces Jehová dijo a Caín, versículo 6, Génesis 4, 6, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres el pecado, no serás si bien hicieres, no serás enaltecido, no serás tenido en estima. Si tú haces el bien, no serás recompensado. Si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. El pecado está a la puerta, nuestra responsabilidad es cerrar la puerta. Cerremos la puerta. No deje usted que el pecado entre en su vida. Y si ha entrado, sáquelo en el nombre de Jesús, átelo en el nombre de Jesús, expúlselo en el nombre de Jesús, cierre las puertas y no deje usted que el pecado invada el templo del Espíritu Santo que es usted. Vamos a orar y después vemos un vídeo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por todas las personas que han podido seguir este mensaje y en esta hora, en este momento, te quiero rogar e interceder para que si hay algún Tobías, algún Sanbalat, salga afuera, pero también que reconstruyamos la dedicación, el sacerdocio hacia ti, el altar sea reconstruido y, por cómo no, que si nos hemos desviado de tu palabra y hemos incumplido y hemos tomado a nuestra manera preceptos, versículos, mandatos, podamos restaurar y recuperar lo que hemos perdido cerrando las puertas. Nosotros somos tuyos y no puede invadir nuestra santidad ninguna amenaza. Ayúdanos, Señor, por tanto, a ser fieles hasta la muerte y muerte de cruz. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a cada persona que se sienta identificada con lo que hemos hoy hablado para que reciban la fuerza y el poder para restaurar y reconducir sus vidas a tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a pasar a ver un breve vídeo y enseguida volvemos en tertulia con todos ustedes en ese tema tan importante de salir del pecado, del arrepentimiento, para tener una vida de santidad. Dios les bendiga, no se retiren, volvemos enseguida. La ONG cristiana Open Doors vuelve a advertir con su informe del aumento de la persecución contra los cristianos a nivel mundial. Certifica que unos 245 millones de cristianos en todo el mundo sufren algún tipo de persecución, o dicho de otra forma, 1 de cada 9 cristianos son perseguidos a causa de su fe. De los 150 países examinados, Open Doors registra 73 con un nivel de persecución alta, muy alta o extrema. Si hace 5 años se hablaba solo de persecución extrema en Corea del Norte, ahora a la lista se añaden otros 10 países más. De nuevo es el país del dictador Kim Jong-un el primero en la lista. Se desconoce cuántos cristianos pueden estar prisioneros en los campos de reeducación. Solo el hecho de poseer una Biblia puede significar la muerte o la cárcel, no solo para quien la posea, sino incluso para 3 generaciones de una misma familia. En Afganistán, abandonar el Islam se ve como una traición castigada hasta con la muerte. Los cristianos están obligados a practicar su fe en secreto. Incluso si una persona es sospechosa de relacionarse con alguien de otra religión, puede ser condenada a muerte. Somalia es el tercer país de este podium de la intolerancia. La iglesia está prácticamente desaparecida en un país donde hace décadas que reina el caos. Socialmente se identifica ser somalí con ser musulmán, con lo que los escasos cristianos que permanecen en el país viven en la absoluta clandestinidad. La milicia yihadista Al-Shabaab mata a cualquiera sospechoso de haber abandonado el Islam. En una Libia rota por la guerra, muchos conversos del Islam son perseguidos incluso por su propia familia. Es imposible definirse como cristiano. Miles de subsaharianos que atraviesan el país para llegar a Europa caen en redes de tráfico de seres humanos. Si son cristianos, su suerte puede llegar a ser incluso más terrible, siendo víctimas de horribles torturas y violaciones. El último de los 5 países donde peor se trata a los cristianos es Pakistán. Allí la ley antiblasfemia constituye un peligro para los cristianos que pueden ser condenados a muerte. Un ejemplo es la agonía de Asia Bibi, resuelta finalmente con su liberación tras 8 largos años de un encarcelamiento inhumano. Los cristianos son además considerados ciudadanos de segunda y por ello despreciados.
En países como Irak, el año pasado en el número 10 de este ranking y este año en el 13, la situación ha mejorado levemente para los cristianos tras la desaparición del Estado Islámico. Sin embargo, preocupa la vuelta a la lista de otros países como Marruecos, donde Open Doors certifica que la situación para los cristianos ha empeorado. Pues ya estamos aquí, ha sido un breve momento y con todos ustedes continuamos. Ahora también dando entrada a nuestro compañero habitual, Eusebio Perona. Bienvenido una vez más. Muchas gracias, bien hallado. Pues estamos hablando del arrepentimiento, estamos hablando de la comunión, de restaurar esa comunión. ¿Podemos hacer una recapitulación rápida? Sí, podemos hacer un pequeño resumen. Ajá. Hay una verdad central que estamos tratando, que el pecado rompe la comunión con Dios. Y estamos tratando también cómo debemos restaurar esa comunión con Él. Y para eso debemos clamar por esa restauración, por esa comunión. Porque Dios no quiere una relación con el ser humano, quiere una comunión que va más allá. Amén, ¿no? Sí, Señor. Y vemos en el Salmo 51, estuvimos viendo ya en la última parte, cómo David, después de pecar y de arrepentirse, clamaba a Dios por esa restauración, por tener esa comunión que tenía antes del pecado, ¿no? Y vimos también cómo los verdaderos cristianos, con quien tenemos que tener esa comunión. Y había un orden a seguir, aunque no porque uno vaya adelante o detrás tenga mayor prioridad. Ajá. Todo es importante. Tenemos que tener comunión con Dios el Padre. Claro. Luego con Jesucristo, el Hijo, con el Espíritu Santo y también con los hermanos en la fe de la Iglesia, con el cuerpo de Cristo. Si tenemos relación con la cabeza, que es Jesucristo, es obvio que tenemos que tener relación con el cuerpo que es la Iglesia. A eso se le llama coinonía, ¿no? Coinonía viene de la palabra común, tener las cosas en común. La Iglesia primitiva obraba así, es un ejemplo a seguir. Y la coinonía significa tener comunión, que va más allá de una relación, porque una relación es tratar con las personas y una comunión va más allá, es pensar lo mismo, sentir lo mismo, y si tú tienes comunión con Dios, tienes que sentir y pensar de la misma manera que piensa Dios. Claro, ¿no? Sí, sin duda. También estuvimos viendo que los verdaderos cristianos hemos sido llamados a varias cosas. La primera, vamos a hacerlo rápido porque esto ya lo tocamos la semana anterior, debemos participar de los padecimientos de Cristo. En Colosenses 1:24, Pablo, hay un versículo aquí que muchas personas no lo entienden, pero es fácil de explicar, ¿no? Dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo, por su cuerpo que es la Iglesia. Aparentemente parece ser que el sacrificio de Cristo, según estas palabras, no era suficiente, ¿no? Que tenía que agregar sus sufrimientos Pablo para que la Iglesia tuviera, digamos, la redención. Pero no es así. Hay que partir de la base que la muerte de Jesucristo, su sacrificio, su resurrección, fue total. No se necesita nada más para ser salvo. Amén, así es. Lo que está diciendo aquí Pablo, que su sufrimiento, así como los discípulos que murieron en los circos romanos y todo esto, estaban dando testimonio de la verdad. Amén. Y que Jesucristo había muerto realmente y que mucha gente lo vio y lo conoció. Y entonces atestiguan a través de ese sufrimiento la muerte y la resurrección de Jesucristo. Amén. Porque hay que tener en cuenta que nadie sufre el martirio, porque veíamos que la palabra testigo significa martirio. El martirio, el mártir, es aquel que está dispuesto a entregar su vida por su fe. Entonces nadie sufre ese martirio hasta morir por una mentira. Entonces esto atestigua nuestros sufrimientos como cristianos. Los verdaderos cristianos también hemos sido llamados a testificar de esa muerte y de esa resurrección, aunque tengamos que sufrir persecución, claro que sí, y muchas aflicciones. Amén. Entonces, el ser cristiano, como algunos creen, hay un evangelio por ahí aguado totalmente, que dice que te conviertes al Señor y toda tu vida cambia, y todo es un paraíso, todo es rosa. Alicia en el país de Alicia la maravilla. En la maravilla. No, nosotros como cristianos debemos participar de los sufrimientos de Cristo, claro, en ese sentido. Y esos sufrimientos nos hacen crecer espiritualmente. Nos hacen también saber que dependemos de Dios. Si todo nos va bien,
somos autosuficientes, como que nos olvidamos de Dios. Entonces, a través de los sacrificios, a través de las pruebas y a través de las tribulaciones, Dios nos hace ver que le necesitamos. Claro que sí. Y dependemos totalmente de Él y de su misericordia. Él es misericordioso, sus misericordias son nuevas cada día, nos ama, demostró su amor enviando a Jesucristo a la cruz, pero nosotros tenemos que demostrar que creemos en Él, que creemos en el plan ideado por Dios para nuestra salvación y de alguna manera eso nos compromete a hacer algo que va más allá de la simple comodidad y de la simple, digamos, apuntarse a una religión, que es lo que muchos hacen, y yo huyo de la condenación por si acaso Dios existe, entonces me apunto a esta religión y así me resguardo de esa condenación, ¿no? Pero no es así. O sea, el verdadero cristiano conoce, sabe lo que Jesucristo hizo, que murió, que resucitó, que padeció, fue mártir hasta morir, hasta dar la última gota de su sangre por nosotros, y eso a nosotros nos obliga a hacer algo. El amor de Cristo dice que nos constriñe, nos obliga a hacer algo por nuestra parte, ¿no? Y tenemos que seguir ese ejemplo. Él ese fue ejemplo, el primer que andó ese camino, pero somos sus discípulos y tenemos que sufrir. Si Él fue el tronco, que no se hará a las ramas. Claro. En lo secular vemos un paralelismo, por ejemplo, un atleta o una gimnasta. La gimnasia rítmica tiene ahí algunos temas que son bastante escabrosos, ¿no? Personas que han sacrificado toda una infancia, toda una adolescencia en preparación. No son felices. Claro, pero fíjate el paralelismo. Hay personas que sacrifican todo para llegar a un objetivo, para una participación en algo que es totalmente vano, que es totalmente transitorio, pasajero. Mundano. Incluso una persona se prepara con una oposición para ser funcionario. También no es vano, es para vivir, pero para unos años. Pero el cristiano, por ejemplo, ¿cómo se hace un buen soldado? Un buen soldado no se hace durmiendo y dando vueltas en la cama y mirando el WhatsApp. O leyendo libros. Un soldado o una persona, un guerrero, sea un boxeador, un atleta, tiene que trabajar. Mira, tiene que tener disciplina en los alimentos, tiene que tener disciplina en el tiempo libre, en el descanso, tiene que tener disciplina en el entrenamiento, tiene que someter a su cuerpo a límites, incluso más allá de lo racional, para poder ir a más. Claro. Porque uno llega a un nivel y si quiere más, tienes que sufrir. Claro, y sin sufrimiento no hay una maduración, una evolución positiva hacia donde tú quieres llegar. El cristiano le pasa lo mismo. Es lo mismo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, decía Pablo, entremos en el reino de los cielos. Claro. Es necesario que seamos formados a la imagen de Cristo. Claro. Y eso nos da esa madurez que tú decías. Luego hay una frase que yo he escuchado, y es una frase que viene al pelo muy bien, ¿no? Que dice que Dios envía a las peores batallas a sus mejores guerreros. Claro. Entonces a veces pensamos que porque somos grandemente utilizados por Dios, estamos, digamos, excluidos de todo padecimiento y todo sufrimiento, pero no es así. Claro. Un buen guerrero va a la guerra, va a la batalla, se ejercita a través, antes de la instrucción, de la enseñanza, de cómo hay que guerrear y hay que pelear, pero tiene que estar en la guerra y en la pelea. Si no hay guerra, ¿para qué necesitamos instrucción o enseñanza para la guerra si no guerreamos? Claro. Entonces, por eso digo yo que es importantísimo estar preparados para la batalla. Amén. Los cristianos tenemos que estar y ser diferentes en ese sentido. La diferencia que hay entre un cristiano y alguien que no cree no es que uno no tenga padecimiento y el otro sí. Al contrario, los dos sufren lo mismo. Claro. Lo que pasa es que los que estamos en el Señor tenemos al Señor a nuestro lado. Esa es la gracia de Dios. Por supuesto. La gracia de Dios es aquello que te capacita para afrontar las situaciones difíciles. Porque la fe tiene que ser probada. Claro. Si tu fe no es probada, incluso tú no sabes qué clase de fe tienes. A veces Dios permite que ocurran cosas en nuestra vida para que nosotros, porque Él lo sabe, Él sabe qué clase de fe tenemos, pero igual nosotros no lo sabemos y necesitamos pasar por ciertas pruebas, ciertas tribulaciones para saber la clase de fe que tenemos. Y para que esa fe pierda la escoria, claro, se purifique, y se haga de más quilates, claro, como el oro, de más quilates, el oro, que al fundirlo la escoria se le quita. Claro, el oro se purifica en el crisol. En el crisol del fuego, al horno. Al horno, y entonces sale la esencia. Es lo mismo que el aceite. El aceite tiene que ser exprimido a tope. El buen aceite, el químico no vale. El químico no vale, en este ejemplo no vale. Pero ahí está Getsemaní.
el ejemplo de Getsemaní significa prensa de aceite. Claro. Ahí Jesucristo tuvo que ser exprimido hasta que dio la esencia real Amén. de su ministerio. Claro. Pues por eso él cuando estaba ahí atravesando esa presión, clamó al Padre, le dijo: Padre, si es necesario, pasa de mí, pero no se haga mi voluntad, que pase de mí todo esto, Amén. todo este sacrificio, todo enfrentamiento, toda separación contigo. Que yo pienso que lo realmente sufría él es que tenía que separarse del Claro, Padre. por el pecado que iba a caer. Claro, por todo el pecado de la humanidad que no que iba había a caer. cometido él, pero él como una iba a caer. aspiradora lo succionó para librarnos Es que la a nosotros Biblia de sus dice consecuencias. que Dios, por nosotros, lo hizo pecado. Hizo pecado. Él se convirtió en pecado en la cruz. Y entonces el Padre tuvo que mirar hacia otro lado. Así es. Ese era el momento que Jesús no deseaba. Pero su voluntad la sometió a la voluntad del Así Padre a través de los padecimientos, ¿no? Amén. Entonces, si yo sufro y padezco, estoy, digamos, siendo... es un privilegio, porque estoy participando de lo que participó Jesucristo, el Maestro, a seguir. Y si Él sufrió, para mí debe ser un gozo, aunque en nuestra carne no lo entendamos, tiene que ser un gozo sufrir por Él. Ajá. Así. Pero si sufrimos, como dice también Pablo, si sufrimos porque hemos sido perseguidos, porque lo merecemos, entonces no. Claro, Pero por supuesto. si nos persiguen, si somos maltratados, si somos, como hemos visto en el vídeo, hay una gran iglesia perseguida. Aquí nos quejamos de vicio. Aquí nos quejamos y no deberíamos quejarnos, claro. ¿no? Porque hay hermanos... Aquí se quejan de, ay, la calefacción que hace frío, ay, que hace calor por el aire. Para todos pongo el aire, para Oye, todos pongo una la silla más cómoda, ay, que se me duermen los pies, una banquetica. Por eso la segunda cosa a la que hemos sido llamados es participar con el sufrimiento Amén. de los hermanos que están siendo perseguidos, ¿no? Hay unos versículos en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, a partir del verso 32, que el escritor dice así, dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Esta es la situación de la iglesia contemporánea, de la iglesia actual. La iglesia actual, sí... Hombre, aquí en España somos perseguidos, pero la persecución auténtica y real la vemos cuando nos informan con estos vídeos y persecuciones, de lo que están sufriendo nuestros mártires, hermanos. torturas, claro. Entonces estamos siendo espectáculos, o sea, es la situación. Pero no es descartable que el día de mañana podamos vivir algo así. Claro. Porque se puede ver, como están los acontecimientos, se puede llegar a ver que el cristianismo puede ser como algo que suponga una amenaza para el Estado en próximos años. No, y luego como que nuestras ideas son contra las libertades de las personas. Es que no nos acusan de generadores de odio. Claro. O sea, es el mundo al revés. Sí, sí. O sea, por eso la Biblia es tan sabia, dice: en los últimos tiempos llamarán a lo malo bueno. Y a lo bueno malo. Y a lo bueno malo. O sea, que la Biblia, que está escrita hace un montón de años, ya está profetizando sobre estos tiempos que estamos viviendo. Y fíjate que dice, y es curioso el versículo que dice, en los cuales después de haber sido iluminado era inmediato. O sea, uno recibía la salvación y veía la verdad, a ser mártir. Claro, y luego ser espectáculo. Claro. Y me viene a la mente los cristianos en el circo romano. Todo eso, eso es profético para este tiempo, que es lo que están haciendo con la iglesia. Y aunque aquí no hay una persecución de este nivel, sí tenemos una persecución en un nivel espiritual, donde también las personas están siendo encarceladas, apresadas en la mente, la mente está siendo cauterizada, está siendo como uno es libre en la calle, no está en prisión, pero tiene una prisión aquí donde la persona no es libre para hacer la obra de Dios, no es libre para alabar, no es libre para orar, no es libre para diezmar, no es libre para santificarse. Y entonces está invadiendo, los Tobías están invadiendo a las personas para hacer no la voluntad de Dios, sino la voluntad del mismo diablo, camuflada, disimulada. Que es el que reina en este mundo. El príncipe de las tinieblas está gobernando este mundo. Pero un espíritu de tibieza muy fuerte. La tibieza, la parálisis. Ese es el problema. Yo pongo el ejemplo de la rana. Cuando está metida en el agua fría y tú calientas el agua, ahí se queda hasta que muere. ¿No? Eso, sopa de rana. Sopa de rana. Eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Que no nos damos cuenta, estamos metidos en la olla.
nos están recalentando, nos están matando y no nos damos cuenta. Nos están dando todo confort, comodidad, placer, ilusiones de tener. Todo vale, ahora vale todo, tú puedes vivir, vive la vida y no te preocupes de los demás. Esto que estamos, digamos, instruyendo o enseñando, para ellos es ya vano, Cristo pagó, total. ya. Y que yo debo preocuparme de mí y los demás que se apañen, ¿no? Claro. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que participamos de los padecimientos de nuestros hermanos. Claro. Y habla precisamente de eso. Esto que dice, el verso 34 dice, porque de los presos también os compadecisteis. Y el despojo, o sea, despojar es dejarse quitar. Se dejaron quitar sus bienes sufriéndolo con gozo. ¿Por qué? Porque sabían que Dios ama al que da con alegría y lo estaban dando para sus hermanos en la fe. Claro. Sabiendo que tenéis con vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Amén. Allí nos espera el galardón que dice el verso 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene un gran galardón, ¿no? Hoy en día, en muchos países, la iglesia está siendo perseguida, están siendo mártires. Mártires modernos, pero mártires. Nosotros debemos unir nuestro clamor, debemos unir nuestro esfuerzo y nuestra ayuda para poder echarle una mano a ayudar a esta gente. Menos tenemos que orar, cuando menos hay que orar, por eso hay que cubrirlo en oración. Somos un cuerpo. Hechos 1:8, cuando dice recibiréis poder y me seréis testigos, está hablando, me seréis mártires. O sea, estos hermanos nuestros que hemos visto están siendo mártires del siglo XXI y están siendo perseguidos. Hay una estadística que yo cuando estaba viéndola me ponía mal, porque dice que de los aproximadamente 2.000 millones de cristianos actualmente, unos 245 millones de hermanos están siendo perseguidos. Una cuarta parte. O sea, uno de cada 9. No, una cuarta no. Uno de cada 9, el 12,25 creo que por ciento. Como hemos visto en el vídeo, el ranking de los países donde más persecución tenemos, primeramente está en Corea del Norte, luego Afganistán, Somalia, Libia, Pakistán. Que no se andan con remilgo, No, ahí van a sacrificarte directamente, ahí van a saco, van a pegarte fuego, a paliza, a palos en la cabeza. Hay vídeos que a mí me ha dado ganas de vomitar cuando los he visto algunas veces, que no son se pueden terribles. Ver esos vídeos, no se pueden ver porque cómo van, pero con una violencia impresionante a matar directamente hasta la muerte, y con una lata de gasolina y prenderle fuego. Cosas terribles. ¿Y qué pasa? Que nosotros estamos como adormecidos, todo light, todo bonito, hemos perdido el primer amor y lo tomamos, es que no puedo ir. Y siempre con la queja, es que el pastor seguramente que ha dicho esto por mí, igual ni estaba pensando en él, pero bueno, la queja, y no nos damos cuenta que la verdadera persecución todavía no ha llegado aquí. Bromeando, pero no bromeando del todo, muchas veces lo he dicho en la iglesia, digo, me gustaría coger un avión y irnos todos ahora mismo a un país de esos para que vengáis aquí besando el suelo y aquí estamos bien, y que nos entreguemos de verdad, porque a veces hasta que no viene la persecución no valoramos las cosas realmente. Y escúchame, la coinonía, a veces la persecución es buena. Sí, porque hace unir a las personas, nos une a los cristianos. Mientras tanto, pues cada uno va por un lado, cada uno ocupándose de su parcela, de su vida. Egocentrismo, egoísmo, o como lo quieras llamar, pero es preocuparse de uno mismo y despreocuparse de los demás. La Biblia enseña otra cosa. La Biblia enseña que tenemos que de la ayuda mutua, no os olvidéis, ayuda mutua es ayudarnos los unos a los otros. Gálatas dice, haced bien a todos, pero primero... prioritariamente a la familia de la fe. La familia de la fe hay que cuidarla por encima. Son nuestros hermanos que hemos visto en todos estos países. Aunque no los conozcamos. Claro. Son nuestros hermanos. Sí, Puertas Abiertas ha hecho, digamos, un estudio, ha examinado 150 países del mundo, de los cuales 73 países están perseguidos en grado alto, muy alto o extremo. Y luego Irak, hemos visto, parece ser que ha mejorado, era uno de los países más donde perseguían más a los cristianos, pero estaba en el puesto 13, y en el puesto 10 y ahora ha pasado al 13. Parece ser que ha cedido un poco esa presión, y lo que está preocupando ahora es Marruecos, Rusia y todos estos países que están creciendo en persecución. Pero no nos olvidemos de que aquí en Occidente, como el ejército de Israel cuando vino Goliat, era un ejército preparado, armado, adiestrado, pero tembloroso ante un enemigo. Que llegó un niño que no estaba tibio y lo derrotó. ¿Qué fue lo que pasó? Pues lo que está pasando aquí en Occidente. Que temblamos
ante las pruebas, porque sí, tenemos la palabra en la cabeza, pero no la estamos practicando. Pero no en el corazón. A la hora de la verdad nos ahogamos en un vaso de agua. Cuando Pedro saltó, y por la fe que tú decías antes, el Espíritu Santo nos ayuda en la fe a caminar por encima de los problemas, es nuestro paracleto, nuestro ayudador, nos fortalece. Entonces tú puedes estar en el mismo vaso de agua, debajo, ahogándote, o encima caminando. El problema está, la posición es lo que hace el cambio. Si estás por encima o estás por debajo. Y tenemos una iglesia tibia. Occidente ahora mismo tiene una iglesia tibia. El problema no es la persecución, ni las dificultades, ni los sufrimientos que pasemos. El problema es qué actitud tenemos ante ellos. O sea, cómo afrontamos nosotros los padecimientos y los sufrimientos, que a veces no estamos preparados, porque, como he dicho, se predican evangelios aguados por ahí que creen o incitan a la gente a convertirse y que su vida va a ser un remanso de sufrir, paz. Si te conviertes al Señor, te va a venir el dinero, te va a venir la salud, y luego, te van a venir los sueños. Al primer, digamos, contratiempo, ¿qué pasa? Ya me han engañado, ¿no? Y claro... Y algunas sectas siguen metiéndote, no, es que no está dando lo suficiente. Claro, tienes que dar y más. Empiezan a meterte en una espiral. Sacarte dinero. Que simplemente es una secta para succionar toda tu potencia, economía, capacidad. Bueno, pues si seguimos un poco y ya terminamos con las estadísticas. Actualmente tenemos, a fecha de este año, 4.305 cristianos asesinados, 1.847 iglesias que han sido atacadas y 3.150 cristianos detenidos, ¿no? Y esto va en aumento. O sea, esta estadística va cambiando a más, ¿no? El plan del enemigo va a hacer que esto crezca. Que nos pueda llegar. Ese es el problema, y ya yo creo que está ya cerca, ¿no? Porque también es señal de los últimos tiempos. Los últimos tiempos yo siempre los enmarco desde que Jesucristo resucitó, subió a la presencia de Dios, su nombre fue glorificado, hasta el tiempo en que venga en la segunda venida. A eso se llama por eso puede venir en cualquier momento. Eso es el periodo de los últimos tiempos. Pero es que las señales que anuncia la Biblia están ya, y cada día más claras. Cada vez la persecución es mayor, cada vez hay más dejadez, más, digamos, apatía. O sea, la gente ya le da igual todo, ¿no? Viviendo yo bien, a mí que no me toquen mi parcela, a mí... Pero no es eso. Debemos de ser el cuerpo de Cristo actuando aquí en la tierra, y para eso necesitamos unión, comunión, no una relación, que hoy en día hay mucha relación entre los cristianos, pero no hay comunión. El problema es que necesitamos coinonía. Amén. Participar los unos de los otros. Si yo te veo a ti que sufres, aquí me tienes, hermano, quiero participar de tu sufrimiento. ¿En qué te puedo ayudar? Pero no de palabra y luego te vas y te olvidas. No. Ahí estoy. Hermano, tienes un problema, aquí estoy yo para ayudarte. Porque eres mi familia. Claro. Y la mejor familia que hay es la familia de Dios. Tenemos una familia física en la tierra que nosotros queremos, amamos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a toda la familia. Pero la familia verdadera y auténtica y que merece la pena es la familia de Dios. Amén. Que pasamos a ser hijos de Dios cuando reconocemos el plan de salvación que Dios ideó, que se llama Jesucristo. Y cuando tú aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador, eres participante, eres hijo de Dios. Amén. Y entonces, al ser hijo de Dios, perteneces a una familia nueva. Y esa familia es la iglesia. Y si yo no estoy a gusto con mis hermanos en la congregación, es porque realmente no he tenido ese encuentro con Cristo. Claro. Yo dudo muchas veces de hermanos que asisten cuando se les figura a las congregaciones, no tienen deseo de reunirse. Entonces yo ahí noto que es falta son simpatizantes quizás, pero no son nacidos realmente de nuevo, no son hijos de Dios, resumiendo la palabra, ¿no? Porque si tú eres hijo de Dios, quieres estar con la familia de Dios. Claro. Si quieres ayudar a la familia de Dios, y cuando ves un problema, aquí estoy yo, hermano, ¿qué necesitas? Aquí estoy yo para echarte una mano. Y recordar, yo insisto, no bajemos la guardia, oremos por este tiempo, oremos por la Iglesia de España, de Occidente, de Europa, porque Sodoma y Gomorra fue destruida por Dios, por el clamor del pecado, había llegado a un nivel como en los tiempos prediluvianos, ¿no? Pero es que ahora eso se está dando también en esta nación, está creciendo, está aumentando la maldad, está aumentando, como tú decías, se le está llamando a lo bueno malo, a lo malo bueno, y eso
va a ser tenido en cuenta cuando nosotros nos levantemos diciendo la palabra de Dios dice, nos van a querer censurar, nos van a querer atacar, nos van a querer perseguir, van a querer cerrar medios de comunicación cristianos, iglesias cristianas. Y crearán leyes que vayan en contra de la palabra de Dios. Y sancionarán, perseguirán y encarcelarán. En un momento determinado podrán encarcelar. Hace poco en las noticias he escuchado, creo que es Protestante Digital, que están cerrando muchas iglesias. Están metiéndose por la iglesia y porque te falta este requisito, porque esto, por aquello, están cerrando iglesias. Tenemos que cuidar la legalidad, obviamente. Tenemos que estar en el orden, pero que va a venir una persecución. Como el policía cuando te detiene o te hace el alto, ya sabes que te denuncia por una cosa o por otra. Si van a la iglesia a examinarte, siempre te van a encontrar algo. Eso es impepinable. Nosotros tenemos, es nuestra obligación estar en ley y en regla. Claro. Pero vamos a tener persecución por ahí también. Se deben. Estemos preparados, ¿no? Y tenemos que orar por ello. Entonces, como cristianos verdaderos, debemos participar de los sufrimientos de nuestros hermanos en la fe. Y el versículo que tú has nombrado en Gálatas capítulo 6, verso 10, dice así que según tengamos oportunidad, y las oportunidades están ahí siempre, oportunidades siempre hay para que hagamos el bien, que es lo que significa ayudemos a todos y mayormente a nuestra familia de la fe, a la familia de la fe que es la iglesia. Y en Hebreos capítulo 13, verso 16, dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. A veces se nos olvida. Sí. No, estamos tan centrados en nuestra posición, en nuestra, digamos, vida, en nuestra situación, que no nos damos cuenta de la situación de los demás, ¿no? Claro. Nos quejamos a veces de que tenemos algún problema y no nos damos cuenta que hay personas que tienen problemas más serios que nosotros, o sea, nos olvidamos. El egocentrismo nos absorbe, nos absorbe totalmente. Y dice, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Fíjate, el sacrificio de ayudarnos. Es un sacrificio, pero es un sacrificio. Claro, porque hay que sacrificar el ego, el tiempo de uno. Es lo que Dios entiende por sacrificio. Claro. O sea, ayudar a los demás es un sacrificio, no meterse piedras en los zapatos para que te hagan mal. O ir de rodillas, subir a un monte. Esos son, dice, de esos sacrificios no se agrada a Dios. Claro. De lo que se agrada a Dios es precisamente de eso. De que hagamos el bien, de que nos ayudemos mutuamente y no nos olvidemos. Y también en segunda de Tesalonicenses 3:13 dice, pero vosotros hermanos no os canséis, no os canséis de hacer el bien. Y no solo de ponerse piedra en el zapato, ir de rodillas, también habla Isaías del verdadero ayuno. Sí. Dice, no es el verdadero ayuno que yo escogí, que partas tu pan. O sea, no, que compartas tu pan, dáselo, a lo mejor tú comes, pero dale de tu pan al que no tiene. Eso también se llama comunión. Claro, entonces es participar de lo común, de lo nuestro con los demás. Pero es interesante, o sea, cuidado porque el egocentrismo nos lleva a veces a una religiosidad donde podemos ayunar, pero me vuelve un bocadillo. Pero el verdadero ayuno es, pero ese ayuno, manjar que tú te vas a comer después de ayunar, dáselo al que no tiene. Es que hay que hacer las dos cosas, ¿no? O sea, tú tienes que, porque el ayuno es, digamos, si tú ayunas un día, 2 al mes o a la semana o como lo hagas, ayunar es decirle a Dios, mira, el tiempo que yo voy a dedicar a comer y a hacer la comida, lo voy a dedicar a ti, porque tú eres mi prioridad. Ese es el significado del ayuno. Pero hay personas que lo hacen y dejan lo otro. Sí, claro. Y lo otro es imprescindible. Por eso dice, no es más el ayuno que yo escogí, que partas tu pan con el hambriento, o sea, que compartas. No el pan que te sobra, sino que te vas a comer tú. Tu pan. Y ahí habla mucho, eso espiritualmente habla mucho. Participar de los sufrimientos. Claro, habla de sacrificar lo de uno para los demás. Tu tiempo para los demás. Así es. Tu fuerza para los demás. Tu economía, participar de la necesidad de los demás con tu economía. No, como alguien dice, lo mío es mío y lo tuyo es mío también. O sea, que ese es el egoísmo, el egocentrismo, el mirarnos nuestro ombligo, ¿no? Claro. Que a veces cuando tú miras tu ombligo, difícilmente puedes ver las necesidades de los que te rodean. Si están mirándote a ti es imposible, ¿no? Es importante que entendamos eso, ¿no? En Romanos capítulo 12, verso 15, nos habla de que tenemos que gozaros, que alegrarnos con los que se gozan, pero también estar triste y participar y llorar con los que están sufriendo, ¿no? Ser sensible a esa necesidad. Ser participantes de ellos, ponernos en el lugar de ellos. A eso se le llama misericordia. Claro. La misericordia de Dios, porque la palabra misericordia
significa compadecerse de los sufrimientos y de las miserias de los demás, ponerse en su lugar. Nosotros, a través de nuestros pecados, nos apartamos de Dios. Vivíamos en nuestros pecados, en nuestras miserias, pero Jesucristo, Dios y el Padre y Jesucristo tuvieron misericordia. Claro. Demostraron su misericordia. El Padre enviando a su Hijo a la cruz a morir. Eso significa que a pesar de que no merecíamos el perdón, Dios quería salvarnos de alguna manera, amén, ¿no? amén. Porque dice, de tal manera amó Dios, Ajá. de tal manera significa de una manera especial, de algo que no se puede pensar o descifrar con la mente humana. De tal manera amó Dios al ser humano que entregó a su Hijo Jesucristo. Eso habla de la misericordia, amén, para perdonarnos nuestros pecados. Sí, sí. Que no merecíamos el perdón, pero nos amó tanto que lo demostró enviando al Hijo. Y el Hijo también lo demostró, yendo a la cruz voluntariamente. Él dice, yo pongo mi vida, la pongo yo porque yo quiero. No me la quita nadie. Nadie me la puede quitar, la pongo yo porque... Es una decisión personal. Es mi voluntad. Por eso también aquí fortalece la teoría de la Trinidad, que las personas, cada persona tiene su propia voluntad, ¿no? Por eso se distingue, la palabra persona significa eso, que tienes una voluntad. Y la voluntad del Hijo se sometió a la voluntad del Padre. Amén. Para cumplir con el plan que Dios había ideado, que no es ninguna religión. Es un estilo de vida conforme al corazón y a las obras que Dios preparó para que estemos en ellas de antemano. Tenemos que dejarlo ahí. Podemos hacer un resumen rápido y continuamos la semana que viene en ese El resumen está claro, ¿no? Dios quiere tener una comunión con nosotros. Ajá. Quiere restablecer esa comunión que rompimos con el pecado. Nosotros, si en nuestro deseo está restaurar esa comunión con Él, debemos clamar. Que nuestro ser, que nuestro espíritu clame por esa comunión con Él, como hizo el rey David, ¿no? Él se sintió mal, llamó al pecado por su nombre. Y entonces él se arrepintió, porque el arrepentimiento es lo que te lleva a esa restauración. Si no hay arrepentimiento, nunca vas a restaurar esa comunión con Dios. El hijo pródigo también restauró su comunión con el Padre cuando dice que volvió en sí. El arrepentimiento es volver en sí. Es decir, estaba bien con mi padre y por mi tozudez, por mi querer libertad para mí y para hacer lo que yo quiera hacer. Pero él luego dice que recapacitó, volvió en sí. El verdadero ser humano o el verdadero persona que anhela esa comunión con Dios, clama, vuelve en sí y vuelve al Padre. Y el Padre está con los brazos abiertos, esperándonos, porque nos ama y nos demostró el amor. Sin duda. Es que hay personas que hablan de amor, pero no lo demuestran. Dios demostró su amor hacia el ser humano. Por supuesto. Por eso, resumiendo ya, debemos participar primero de los sufrimientos de Cristo, porque así damos testimonio de que murió y que resucitó. También participar de los testimonios de los hermanos, porque eso nos hace, de los sufrimientos de los hermanos, porque eso nos hace ser parte de la familia, de la familia auténtica, porque el que no ama a su familia difícilmente puede tener comunión con ella. El amor se demuestra a través de la relación y la comunión, más que relación, comunión con los hermanos. Amén, amén. Yo, hablando de la persecución, solo quiero terminar con una canción, creo que era de Marcos Vidal, que dice: ¿qué te pasa, iglesia amada? Que no reaccionas. Que no reaccionas. Solamente te emocionas. No es que yo diga que la iglesia está así, pero en Occidente es fácil estar así. Es fácil ir al culto, emocionarnos, llorar. Es fácil ver cómo una persona coge una guitarra y llora, pero luego su vida está igual que si no conociera a Cristo. Delinque, consume, droga, alcohol, dice palabras deshonestas, blasfemias. Entonces, cuidado, porque hay hermanos que están siendo perseguidos y nosotros no solo no participamos de esa persecución con nuestra oración, con nuestro apoyo, con nuestra intercesión, poniéndonos en su lugar, sino que además vivimos de cualquier manera. Y no somos conscientes de que hay una persecución también aquí para paralizarnos, una parálisis, como que estamos congelados, bloqueados, como el ejército en los tiempos de David contra Goliat, como hemos dicho antes. Es como si te picara una serpiente, ¿no? Te quedas parálisis. Entonces, total. tenemos que despertar del letargo, los que estén durmiendo, y a veces los pastores nos sentimos que estamos predicando a la iglesia y
a lo mejor es un ataque, ¿no? Pero sentimos la iglesia paralizada. Sí, no todo, obviamente, no todo, pero una iglesia que se emociona pero no reacciona, que parece que va a recibir y no a dar. Ya está escrito en su palabra de que vendrán tiempos de apatía. Apatía es... Sí, ni no sé, ni me importa, o sea, desgana... neutralidad, punto neutro, punto muerto. No querer afrontar la situación, es decir, bueno, yo voy a la iglesia porque me enseñaron a ir a la iglesia, pero no soy iglesia. Voy a cumplir, cumplo. Es que no se trata de ir, se trata de ser iglesia. Sí, la palabra dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. No eran de nosotros. Eran visitantes, no eran comprometidos. Y Santiago también dice, ser hacedores y no simplemente oidores. ¿Cuántas iglesias, cuántas congregaciones están llenas de personas que oyen, pero no hacen? Bueno, pues quiera Dios que toque con la palabra de Dios que tiene el poder a cada una de esas vidas y que las haga y comprometidas, como David. Que se conviertan en guerreros. Que se levanten muchos David, muchas Rab, que se levanten muchas personas con compromiso. Vamos a orar un momentito, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos que todo lo que hemos compartido en esta mañana sea de edificación, de bendición, de compromiso, de reto a cada persona que nos está siguiendo en esta hora, para no quedar iguales, para que tú puedas decir, estoy gozoso de la iglesia amada, que no solo se emociona, sino reacciona y vive para agradarme a mí. Esa es la iglesia que tú mereces, Señor, una iglesia de compromiso, una iglesia que tú pones lo que falta por tu gracia, pero que nosotros nos mojamos los pies como los sacerdotes llevaban el arca y el Jordán se detuvo, que nosotros damos la vuelta a Jericó porque tú lo mandas y tú derribas la muralla, y que nosotros vivimos en dependencia absoluta de ti y no egoístamente en nuestro margen de confort y de comodidad. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das de en comunión haber compartido tu palabra, y te pedimos que ahora, como una semilla de mostaza, se siembre y que pueda crecer en nosotros el reino de los cielos. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y muchas gracias, Eusebio, una vez más por estar aquí. Y a todos ustedes han compartido su tiempo es oro. Les damos las gracias también, por supuesto, a Dios. Primeramente, que podamos crecer en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Hasta el próximo programa.